Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en este día para traerles el mensaje número 4 de esta serie que hemos titulado ¿Tienes preguntas? La Biblia tiene respuestas. Hemos hablado ya de 3 de esas preguntas importantes. La primera que hablamos fue ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? La semana 2 se trató acerca de por qué el mundo está en el caos que vemos hoy. Y la semana pasada hablamos acerca de esa pregunta que Jesús hizo a los discípulos con referente a que, ¿quién dicen la gente que soy yo? Entonces, hablamos de estas 3 preguntas y esta tarde tenemos una de esas otras preguntas que es sumamente fundamental, si no diríamos una de las más fundamentales. Y la pregunta es, ¿se puede confiar en la Biblia? ¿Se puede confiar en la palabra de Dios? Porque piense por un momento en esto. A veces nosotros decimos a la gente, los predicadores, maestros, le decimos a la gente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Le decimos a la gente que deben de depositar su confianza en Cristo. Y todas esas aseveraciones que nosotros hacemos, las hacemos basados en lo que dice la Biblia. Pero en realidad podemos confiar en la Escritura. No sé si usted está relacionado con la construcción o algo, pero hay una herramienta que se usa en la construcción. Hoy en día se usa más el nivel, que le llaman, pero en tiempos antiguos se usaba algo que se llamaba la plomada. Es un pedazo de hierro en forma de trompo, algo así, y esa tiene una línea, y esa plomada hablaba de que si el edificio tenía que estar en línea con esa plomada para que el edificio quedase bien anivelado. Bueno, la plomada en realidad era lo que se conocía como algo que no iba a mentir, como la base de que algo iba a quedar correcto. Si usted no seguía esa línea de la plomada, probablemente el edificio iba a quedar totalmente desnivelado. En realidad, cuando hablamos de la plomada, nosotros como cristianos tenemos una plomada, y esa plomada del cristianismo es la palabra de Dios, es la Biblia lo que tenemos, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que nos pone para poder dirigir nuestra vida en una forma correcta. Especialmente en nuestra época, porque hoy en día mucha gente piensa que la Escritura o la Biblia es un libro una vieja colección de relatos, normas y reglamentos ancestrales. Y que realmente la Biblia no tiene ninguna validez o ya no es contemporánea o que ya no ayuda a las nuevas generaciones o a la vida contemporánea. Bueno, muchas de esas opiniones en realidad tienen que ver con el hecho de que no se ha leído la Escritura. Porque la misma Escritura en el libro de Hebreos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que mantiene viva la Biblia, la palabra? Es el Espíritu Santo. Es el que le da vida a la palabra. Puesto que Él fue el que inspiró a los escritores a escribir la palabra de Dios. Entonces, ¿se puede confiar en la Biblia? Esa es la gran pregunta. Usted se mide basándose en la Biblia. Jesús es la verdad, todo eso. Pero realmente nosotros podemos confiar en la Biblia. Ahora, toda la Escritura, el tema principal de la Biblia no es ni José, ni Moisés, ni Abraham, es Dios, el centro de la Escritura.
Pero lo interesante de la Escritura es que la palabra de Dios viene siendo la revelación que Dios hace de sí mismo a nosotros. Ahora, la Biblia no fue escrita para nosotros, la Biblia fue escrita por nosotros. Para que usted y yo pudiésemos caminar en la vida y el estudiarla y leerla, pero también una de las cosas más importantes, ponerla en práctica. En el Antiguo Testamento se usaba una frase casi en muchos lugares se usa, es la frase de guardar la palabra. Cuando hablamos de guardar, está implicando el practicar, el vivir la palabra. Porque la palabra en sí, lo que tenemos, la imprimido que tenemos de la Biblia, si el Espíritu Santo no le da vida a esa palabra, usted puede leer la Biblia como cualquier otro libro, pero es el Espíritu Santo que está activo en medio de la lectura. Entonces, muchísimas personas se oponen a la enseñanza de la palabra de Dios. Se oponen. En realidad, ignorar la palabra, o si usted y yo ignoramos la palabra, puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios, Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, dice un pasaje muy conocido, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios no solamente es útil para enseñarnos lo que es verdadero, para discernir lo que está mal en nuestra vida y para corregir cuando algo está equivocado. La palabra de Dios tiene este poder. Creo que la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra de la palabra de Dios es inspirada por Dios. Aunque la Biblia fue escrita por autores humanos, fue Dios quien dictó lo que es su palabra, para que fuera imprimida para nosotros. Esta tarde vamos a ver seis aspectos o 6 razones por las que usted y yo podemos confiar en la palabra de Dios. Hay más razones probablemente, pero vamos a dedicarnos a estas 6 razones en esta tarde, rápidamente. La primera razón es que puedo confiar en la Biblia porque la Biblia es históricamente precisa. La Biblia es históricamente precisa. ¿Qué le queremos decir con eso? Doctrinalmente, teológicamente correcta, moralmente, éticamente y si no, históricamente. La Escritura encontramos personas, lugares, épocas que se han descubierto hasta el día de hoy. Entonces tenemos la idea de que es históricamente precisa, es exacta, como dicen los arqueólogos, los investigadores. Numerosos descubrimientos arqueológicos han probado eventos, lugares, fíjese bien, y personas mencionadas en la Biblia. Así que aún no solamente la historia misma de la Biblia, pero historiadores aún antiguos hablan de esta realidad. Por otro lado, además de la Biblia, contiene numerosas referencias a personajes, eventos históricos, como por ejemplo del templo. Hablaba del templo, David, Salomón, estos personajes que son históricamente comprobados su existencia y corroboran sus fuentes extrabíblicas. Por ejemplo, como dije, en textos que son de la historia, que son de la literatura secular. Por otro lado también, además de la exactitud de la Biblia, es evidente en sus descripciones geográficas, ubicaciones, por ejemplo. Cuando hablamos de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, todos estos son lugares que son comprobados que sí existieron y que la Biblia habla a través de sus páginas. Entonces, asimismo, la Biblia históricamente, la Biblia se respalda por las coherencias internas del texto mismo.
Por otro lado también, en conclusión, la Biblia destaca como uno de los libros históricamente más preciosos debido a una concordancia de hallazgos arqueológicos confirman que, y todas las fuentes que se han descubierto últimamente confirman que la palabra de Dios es precisa y es históricamente precisa. Por otro lado, en el libro de Salmos también habla, dice 33:4, dice, la palabra de Dios es justa, fiel con todas sus obras, dice Salmo, el rey David escribiendo. Segunda razón, debemos confiar en la Biblia. Podemos confiar en la Biblia porque la Biblia es proféticamente exacta. Esto es extraordinario. Hay miles de profecías que se hicieron a lo largo de los años y que se cumplieron exactamente como fueron dichas, como fueron profetizadas. Proféticamente hablando, la Biblia es exacta. Tiene margen de error. Entonces existen numerosas profecías, miles de ellas en la Biblia, y fueron pronunciadas por Dios. Son instancias en las que Dios dice, escuchen, esto va a pasar y va a suceder a esto. Y así exactamente sucedió. También el libro de Mateo hablaba, por ejemplo, que cuando hablaba dice versículo 56, dice, pero todo esto se sucedió para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Usted sabía que esta es una profecía del Antiguo Testamento? De que los discípulos al arresto de Jesús iban a correr, se iban a ir todos. Todo eso era una profecía también. Pero Jesús y Mateo hablan dice, esto sucedió para que se cumpliera las promesas. En otras palabras, proféticamente hablando, son las promesas de Dios que se están cumpliendo y se cumplen. Son exactas. En el primera de Pedro, capítulo 1, leo el versículo 20 en adelante, dice, ante todo, tenga muy presente, dice, que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios por esto, porque esto nos confirma y nos ayuda a creer que podemos confiar en la palabra de Dios. Y gracias a esta, sabemos que si estas profecías hubieran provenido del hombre, habrían estado plagadas de errores y de cumplimientos o de eventos no cumplidos. Pero como fue Dios el que vino de su mente, vino de su ser y fueron inspiradas por el Espíritu Santo, entonces proféticamente son exactas. Hay profecías que se cumplieron al pie de la letra en el Nuevo Testamento. Hay muchas todavía que se van a cumplir, pero si Dios cumplió estas profecías en el Antiguo Testamento, también se van a cumplir las pocas que quedan. Y una de esas es que Cristo regresa. Entonces, en tercer aspecto, puedo confiar en la Biblia porque la Biblia posee una unidad temática. Es interesante. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia narra una sola historia desde el Génesis al Apocalipsis. Una sola historia. Y como dije, el centro de la Biblia tiene que ver Dios obrando, es Dios en la obra, Dios en todo. Pero del Génesis al Apocalipsis, uno de los temas que se narran, hablamos de la palabra temática, es que el tema es la redención del ser humano. La redención del ser humano. Eso lo encuentra usted del principio de Génesis hasta el Apocalipsis, que la redención venía a través de Jesucristo. Y eso nos debe de motivar a nosotros para seguir creyendo. Mire esto. ¿Por qué dijimos que en su temática? Mire, esto es extraordinario. La Biblia fue escrita a lo largo de unos 1600 años. Imagínense, esos son bastantes años. Por más de 40 autores,
más de 40 autores, y provenían de lugares distintos. Sus escritos se redactaron en 3 continentes diferentes, diversos idiomas. Fueron escritos por poetas, profetas, prisioneros, príncipes, reyes, pastores, soldados, abogados, incluso un médico. Temáticamente es uno de los libros quizás más extraordinarios. Y muchos de estos escritores, muchos de estos personajes no se conocían en sí. Existieron en años totalmente diferentes, pero todos llevan el mismo tema de la redención necesaria del ser humano. Fueron escritos en todo tipo de escenarios, fueron escritos en cuevas, usaron la prisión, en barcos, en hogares, en palacios, en el mismo desierto. Ahí se dio todo esto. Ahora, esto es interesante. Resulta imposible concebir un grupo de autores más diversos que el que hemos descubierto y se muestran en la Biblia. Los autores como pescadores, recaudadores de impuestos, eruditos, hombres de negocio, etcétera, etcétera, que se pusieron de acuerdo para un solo tema en 1600 años. Entonces estamos hablando de que la palabra de Dios es temáticamente exacta, es unida, es una unidad exacta en cuestión del tema. El tema principal es el rescate, la redención del ser humano. Ahora, Juan 5:9 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio, dijo Jesús, en mi favor. Ellas son. Todo en la Biblia, desde el Génesis al libro de Apocalipsis, como lo mencioné, apunta a una sola persona, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que temáticamente es exacta, es asombroso como todos estos personajes, imagínense, 40 diferentes autores en la Biblia, y todos tienen una sola temática. No hay libro en el mundo que pueda tener esa peculiaridad. Y por otro lado, número 4, puede confiar en la palabra de Dios porque la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques que usted se pueda pensar. La Biblia ha sufrido ataques. Este libro lo han tratado además que ha sido un libro que ha recibido y ha sobrevivido a toda clase de ataques a través de la historia. Es el libro que es más analizado, el libro más debatido, el libro más negado, disputado. Ha sido proscrito, destruido, quemado, prohibido. Ha sufrido toda clase de ataques. Gobernantes, imperios trataron de quitarlo, de erradicarlo, de transcribirlo, y no han podido. Hay un hombre llamado Voltaire, que él dijo en el año 1788, dice él, dijo que la Biblia en 100 años iba a desaparecer. Bueno, él desapareció, pero la Biblia se mantiene. Primero porque la Biblia ha sufrido un montón de ataques, pero ¿sabe por qué no deja de ser? Primera de Pedro capítulo 1 dice: porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como el flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, decía el apóstol Pedro. Y este es el mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. La palabra de Dios es eterna. En el libro de Mateo 24:35, el cielo, dice Mateo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra, dijo Jesús, nunca va a pasar. Es eterna. Todo lo demás, las civilizaciones irán y vendrán. El mundo y todo lo que vemos se puede acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer porque es la palabra de Dios.
y no puede desaparecer. Número 5. Puedo confiar en la Biblia porque la Biblia es confirmada por Jesús. Si el Hijo de Dios y Jesús mismo usó la Biblia y confirmó en la Biblia la importancia de la Biblia. Además, él mencionó aspectos del Antiguo Testamento incluso. Él habló de la palabra también. Para él, no solamente hablamos de que la Biblia fue confirmada por Jesús, la palabra de Dios. Y él hablaba de que en el libro de Mateo decía, y leo este pasaje, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y el que no las pone, decía Jesús, comprobando la veracidad de la palabra y la importancia de la palabra. Dice, el que la oye y no la pone en práctica. Esa es la clave de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Dice, era como un hombre que construyó su casa en la arena, vinieron los ríos y las tormentas y azotaron contra la casa y la casa se destruyó y tuvo una gran ruina. Aquí Jesús está hablando de un fundamento que usted puede encontrar en la palabra. La palabra viene siendo o debería ser nuestro fundamento para entender dónde usted y yo debemos construir nuestra vida. Y es en el fundamento de Jesucristo. Y usted lo encuentra todo eso en la palabra de Dios. En el momento en que usted y yo construimos. Mire, note bien esto, es la misma, parece que el material es el mismo, pero la fundación es diferente. La tormenta es el mismo, con resultados totalmente diferentes. Uno se mantiene en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de las huracanes, y el otro queda destruido. ¿Por qué? Porque los fundamentos no son iguales. Entonces, Jesús vino a confirmar lo que es la palabra de Dios y la importancia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora bien, tengan en presente que Jesús estaba hablando obviamente de un fundamento firme, edificado sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo, que es la palabra. Ahora, última razón por la cual creo que es importante, por qué podemos creer en la palabra de Dios, es que la Biblia posee un poder de transformación. La Biblia provee un poder de transformación. Cuando usted y yo tomamos esa palabra, la estudiamos y la vivimos esa palabra, la ponemos por obra en nuestra vida. El Espíritu Santo toma esa palabra, nos ayuda a aplicarla, y es el Espíritu Santo el que va a traer a través de esa palabra una transformación en la vida de las personas. Y muchos que quizás de los que me oyen son personas que han pasado por ese proceso de transformación. Yo he visto personas con adicciones diferentes, mencione usted el tipo de adicciones, y han sido transformados desde adentro hacia afuera por el poder de la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo al ponerla por obra. Entonces, muchas personas, miles de personas que han tenido que pasar por este proceso de transformación pueden testificar, y ese testimonio es inquebrantable porque no podemos debatir sobre el testimonio de una persona. Pero lo que sí sabemos es que ese conjunto de promesas de la palabra de Dios, de la Escritura, hacen el cambio en las personas cuando el Espíritu Santo usa esa palabra, o le damos la oportunidad al Espíritu que Él tome esa palabra y la traiga a nosotros, la apliquemos en nuestra vida. Entonces veremos esa transformación en nuestra vida.
Entonces la palabra, no solamente dijimos que la palabra es históricamente precisa, dijimos que la Biblia es proféticamente exacta, que la Biblia es una unidad temática, y también hablamos que la Biblia ha sufrido grandes ataques por imperios, por la gente, y que podemos confiar. Jesús vino a confirmar esa palabra. Y también dijimos que la Biblia, la palabra, tiene un poder de transformación, un poder transformador. Así que uno de los desafíos que quiero hacerle es comience a leer la Biblia. Comience a leer la Escritura, estudiarla, meterse en ella. Y yo le motivo a que comience por el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es el más breve de la Biblia. Y comience a leer en Marcos, para que al final de esta serie quizá ya hayamos podido leer uno de esos libros, el libro de Marcos. Yo espero que estas razones que hemos mencionado en esta tarde puedan no solamente certificar, pero también te puedan motivar a que puedas confiar en la palabra de Dios, que ha podido sobrevivir por años y años, si yo diríamos miles de años. Así que yo espero que esto nos dé una luz en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.